Shabbat Shalom. Este video es la continuación porque no hago los videos tan grandes para que sea más fácil de subirse en YouTube. Lo que me falta de este corto mensaje de respiro y liberación es el desenlace en el cual obviamente no fue un desenlace que no hubiera derramamiento de sangre, fue un desenlace de lucha. Y tristemente así es como tienen que ser, puesto que cada vez que se intenta ganar terreno para lo que es el reino de Dios, hay una lucha tremenda. Recuerden que cuando Jacob iba regresando a la tierra donde debía de comenzar realmente su reino, donde su herencia, él tuvo que enfrentar a una potestad de las tinieblas, cara a cara, donde luchó contra un ser de las tinieblas. Debió haber sido una especie de brujo, una especie de persona poseída por el diablo, y que esa persona, que algunos confunden con que es un ángel, no es un ángel. La Biblia dice que es un personaje de la oscuridad, de las tinieblas. Él lucha físicamente y él es el que le dice, tú no eres ningún suplantador, tú no eres Jacob, dice, tú eres Israel, porque tú luchas como hombre y como Dios. Ese es el verdadero significado. Y como no lo pudo matar, le hiere, él trata de lastimarlo en sus órganos reproductivos para que no tenga más descendencia, pero Jacob logra más o menos esquivarse y le daña el tendón del muslo. Y ahí viene algo muy curioso que se los quiero comentar. Desde entonces Jacob cojeaba y él no podía sentarse como se sientan toda la gente. Entonces comían en unas mesas más al ras del suelo y él estiraba su pie él lo estiraba y el otro lo mantenía. Entonces él se sentaba de una manera, vamos a decir, recargándose en su codo. Y eso fue una costumbre de reyes de Israel, que al sentarse estiraban su pierna a un lado y se recargaban en la otra y comían. Por eso, en donde dice que por eso no comen del lado de la coyuntura, no dice que no coman la parte del animal, dice que cuando comen estiran esa parte por honra, porque como Israel no podía hacerlo, porque luchó y terminó herido, es en honor a Israel por cómo comían los reyes, de esa manera que estiraban su pierna y la otra la contenían. Entonces fue una lucha real. Y este respiro y liberación, quiero que sepas que tendrá que haber, ya de hecho ya ha habido sangre derramada. Y en lo que muchos no han observado en el libro de Esther, es de que como la ley de Meda, la ley que lo mismo que sucedió con Daniel no podía ser cambiada, sino que ya había dado una orden que ese día se debían de levantar en contra de los judíos lo que hicieron fue fortalecerse como ejército, fortalecerse con armas. Y quiero que vean que esta estrategia trae como resultado 500 muertos. Fíjense, dice aquí, en el capítulo 9 de Esther, dice, y en el mes duodécimo, en el 12º mes, ¿verdad? Que es el mes de Adar, al 13 del mismo en el que tocaba se ejecutase el mandamiento del rey y su ley, el mismo día que esperaban los enemigos de los judíos se enseñoreasen de ellos, fue lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían, y los judíos se juntaron en sus ciudades y en todas las provincias del rey Asuero para meter manos sobre los que habían procurado su mal, y nadie se puso delante de ellos por el que el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias y los virreyes y capitanes
y oficiales del rey ensalzaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, porque Mardoqueo era grande en la casa del rey. Dice el 5, dice, e hirieron los judíos a todos sus enemigos con plaga de espada, de mortandad y de perdición, e hicieron a sus enemigos a su voluntad. Y en Susán, capital del reino, mataron y destruyeron a los judíos a 500 hombres. Y luego va relatando a quienes mataron: a los líderes, a Porsandata, a Dalfón, a Asfatata, y a Poratata, y a Jalía, y a Didata. Va relatando todo, dice, y a 10 hijos de Amán, hijo de Amenadata, enemigo de los judíos, mas en la presa no metieron su mano. O sea que no tomaron sus bienes, vamos a decirlo así. Dice, y dijo el rey a la reina Esther en Susán, capital del reino: han muerto los judíos y destruido a 500, los enemigos de los judíos, y han destruido a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es pues tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecho? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susán que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán, de Pilón. Entonces vemos que desgraciadamente esos métodos de guerra, esas cosas que no quisiéramos que pasaran, tienen que pasar. Pero vemos como el mismo rey, quizás sea el que les concede el acceso a las armas, el acceso a que se preparen, a que se defiendan, y vemos cómo eso que habían preparado para Amán, bueno, no solamente Amán muere colgado, sino todos sus hijos. Entonces es un momento en que cuando Dios obra va a barrer con todo ese liderazgo para dar una extensión, para que el pueblo de Dios tenga un momentum en que tiene que despertarse y darle de comer a esa niña que no estaba muerta, estaba dormida. Entonces, como dije en el video anterior, ¿verdad? El Señor dijo, aliméntenla, denle de comer. Así es de que shalom y que Dios te bendiga.